Dios le bendiga grandemente. Está en el mejor lugar que puede estar. Aquí Él da paz, da gozo, da vida eterna. Aquí Él da sanidad. Aquí sanidad en el corazón y en el alma física. Aquí hay vida eterna. Aleluya. Es lindo, hermano. Primera de Timoteo sabe que cuando un pecador se convierte, es la gracia del Señor. Cuando un pecador se convierte, hay fiesta en los cielos, es la pura gracia del Señor. Y hay conversiones extraordinarias. El milagro más grande es que un pecador reconozca que ha pecado y se arrepienta. Y ese es el milagro más grande que puede haber, porque solo Dios lo produce. Usted está aquí porque Dios lo ha traído. Usted no está aquí porque usted ha querido. De cierta forma, Él produce. Usted quiso, pero Él produce la serie, el querer. Dios lo trajo. Vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 12. Y vamos a ver una conversión extraordinaria, una conversión tremenda, hermano. Si usted está orando por un familiar que no se ha convertido, o por nosotros mismos, aquí vamos a ver que el Señor puede convertir a cualquiera que Él lo ha tomado, a cualquiera. Vamos a ver la conversión de Pablo para la gloria del Señor. Un hombre violento, un hombre que asolaba la iglesia, un hombre, en pocas palabras, cuando Jesucristo le dice, ¿por qué me persigue? En pocas palabras, cuando él golpeaba a un hermano en el primer siglo, era como que le daba un puñetazo a Jehová de los ejércitos. Terrible. Después de ser prácticamente un terrorista, un asesino, pasó a ser de un perseguidor a un grande predicador de la palabra. Pongámonos de pie que pueda. Aquí está el Señor, Dios lo ha traído para bendecir. Aquí está Él. Su Espíritu Santo, que bautizó a Pablo, está aquí para llenar, para bautizar. El convertimiento lo da el Señor. El Espíritu Santo es el que empieza, termina la obra para el Señor Jesucristo. Primera de Timoteo 1:12, honramos al Padre, al Hijo de Dios Jesucristo y a su Santo Espíritu. Amén. Él está aquí. Doy gracias al que me fortaleció. Mire, medite bien cada palabra que leemos, llévesela al corazón. Doy gracias al que me fortaleció. ¿A quién? A Cristo Jesús, nuestro Señor. Del Señor viene la fuerza. Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe. Mire, con la fe la gracia del Señor es más abundante. Y el amor que es en Cristo Jesús. Jesús es amor. 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, a usted y a mí, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él, en Jesús. ¿Para qué? Para vida eterna. Padre, te damos honra, gloria, solo a ti. Tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Tú has invocado y has convocado, Padre, asamblea. Padre, tú pusiste el hacer y el querer en cada hermano que está aquí. Como los que están ahí en las redes, aquellos que se van a agregar, bendíceles, Padre, en el nombre de Jesús. Aquellos que no pueden llegar,
Padre, un saludo para mi hermano Mauricio y para todos aquellos que estén obstaculizados de salud por tu mano de sanidad por las llagas de Cristo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, bendiga este pueblo, liberte al cautivo, sana al enfermo en el nombre de Jesús. Que tu nombre sea exaltado en medio de la predicación, que tú seas el glorificado en medio de esta predicación, Señor. Que solo tú te lleves toda la gloria y toda la honra. Gracias, bendice a este pueblo amado que ha venido, que tú lo compraste por tu sangre, Señor Jesús amado. Si hay uno, dos, tres que no tienen vida eterna, regálesele, Padre, regálele vida eterna en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Los que estén aquí, bendice. Aquel Padre que necesita venir al reconcilio como el hijo pródigo, tócale con su Espíritu Santo y esta palabra que haga efecto en el corazón y en la mente, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se puede sentar. La conversión de Pablo es una conversión extraordinaria y él reconoce que antes había sido blasfemo. ¿Sabe? Quiero leer un poquito Filipenses 3. Váyase a Filipenses 3, está atrásito de Timoteo. Ahí está, después de Colosenses, para atrás, dando unas hojitas para atrás, está Filipenses. Si llegó a Efesios, a Gálatas, se pasó un poquito. Aleluya. Mire, ¿por qué Pablo seguía a la iglesia? Pablo, aquí lo vamos a leer, un hombre muy preparado. 3:1, síganlo con su vista. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Entonces él les daba unas recomendaciones: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ahí había falsos profetas. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Recuerda que en la ley se circuncidaba, ¿verdad? Y ya ahora viene Pablo a hablarles que ahora es por la fe. 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, aquí viene el currículo de Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, decía Pablo. Mire qué tremendo. 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. O sea que perseguía a la iglesia por celo. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Cuando él dice por circuncidado al 8º día, linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, es que era un hombre. Acuérdense del Deuteronomio 6, dice que ellos les recitan, les leen la palabra, la escritura desde pequeños, se la repiten en la mañana, al hablar, al acostarse. Entonces ellos aprenden la escritura. Él sabía la escritura muy bien. Además, dice que aprendió también con un maestro, Gamaliel. Dice que a los pies de Gamaliel él aprendía la escritura. Lo preparó Gamaliel. O sea, tenía un intelecto tremendo. Él escribió 13 cartas. Y se cree que Hebreos también se cree, pero 13 las escribió. Entonces él no podía entender cómo el Dios que él había conocido se había hecho carne. ¿Ya? Y que un grupo de personas, pescadores y publicanos, anunciaran al hijo de María y José, un carpintero, como Dios. Él no le entraba eso en su mente por tanto intelecto. Agripa le dice a él: Pablo, parece que la mucha letra te ha embrutecido. Pero ciertamente el Espíritu de Dios no había llegado a él. Él estaba ciego. Es más, él queda ciego, pero él cuando miraba estaba ciego, y cuando está ciego ahora mira. Porque el Espíritu de Dios quita esas escamas.
quita esa venda y ahora podemos nosotros conocer al Dios vivo y verdadero. Ahora sí puedo entender que el arca de Noé era Jesús. Ahora sí podía entender que lo que hablaban los profetas anunciaban a Jesucristo, porque la venda fue quitada. Cuando Dios hace eso con nosotros, entonces viene el verdadero convertimiento. Por eso que muchos, siendo de la religión popular, que anduvieron cargando dioses de madera, ahora reconocen que estaban equivocados. Y lo que ellos ahora hacen es orar por aquellos que están en la familia para que Dios los traiga y los convierta. El verdadero convertimiento solo viene de Dios. El hombre, nosotros, yo no te puedo cambiar, amado hermano, amada hermana, pero Dios sí puede hacer cosas grandes con el más duro de corazón, con el más perdido. Pablo, un hombre, asolaba la iglesia. ¿Sabe que yo vi un video de un toro que vino y se llevó una mujer? Estaban grabando al toro y el toro salió bravo y levantó al hombre o mujer, creo. Esa palabra de asolar es como un toro que asolaba a la iglesia, bravo. ¿Ha visto a las personas? Pablo dice, mire qué tremendo. Y le voy a seguir leyendo para ir entrando. Era como un perro eso, bravo. Tremendo, hermano. Entonces, el 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Mire, tremendo. Acuérdense que era arquitecto él también. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia de ¿qué? Del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, decía él, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo que él había estudiado, todo lo que él había producido en su trabajo, todo lo que él hacía, cuando conoce al verdadero Dios vivo y verdadero, cuando el Cristo de la gloria se le aparece y lo convence y no solo lo convence, sino que lo convierte, ahora dice él, de verdad que estaba yo perdiendo el tiempo. Y así venimos a decir nosotros. Cuando Dios te convierte, nosotros yo de 40 años, pueblo, conocí al Señor, uno decía de joven haberle servido, pero nunca es tarde. Pero la cuestión es que entre más joven llega el Señor. Claro que a los 15 años llegó el Señor a mi vida, llegó y lo que hice yo, venirme para Estados Unidos. Bueno, seguimos. Yo no sé a usted a qué edad llegó el Señor, pero nunca es tarde. Si está aquí, Dios lo ha traído para salvación. 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Es lo que predicamos, es por la fe en Cristo Jesús que es la salvación. La justicia que es de Dios por la fe. Mire, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ahí estaba predicando también porque había otra gente que no creía en la resurrección, pero la resurrección es real. Los muertos en Cristo van a resucitar primero y los que estemos vivos seremos arrebatados y transformados en un abrir y cerrar de ojos, y todos juntos recibiremos al Señor por siempre en los aires. Es el próximo evento que se viene, el arrebatamiento de la iglesia. Nos vamos con el Señor muy pronto. Así que pronto viene Cristo, pongámonos a cuenta. Usted pelee la buena batalla, usted persevere hasta el fin. Usted persevere hasta el fin. Con todos sus defectos, con sus luchas, con todas sus virtudes, lo que sea, usted no se suelte de Dios, porque Él, al no soltarnos de Él, Él va a tener cuidado de nosotros. Hasta se puede abrir un hoyo alrededor de este lugar, alrededor de su casa, pero cuando estamos en las manos del Señor, Él nos va a guardar. En Él estamos seguros. Él es nuestra verdadera salvación. En Él estamos seguros. Qué lindo, hermano. Y se fijó, mire, como Pablo, él dice en la Biblia que se ha fijado en lo más vil y menospreciado, en aquellos que nos desecharon, que la sociedad te desecha, del pobre en espíritu, o pobre en espíritu, aquel del agricultor, del obrero, del labrador, y también él tiene cuidado de los profesionales, del doctor, de la enfermera, del policía, del bombero, pero todo aquel que le da lugar a él,
el Señor conoce, Él viene y te salva. Mire, seguimos. Y de una forma humilde, aquí dice Pablo, después Filipenses, han pasado muchos años, él ya está convertido, él está escribiendo esta carta y dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así agarrar aquello por lo cual fui también agarrado, tomado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo la meta al premio supremo, llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una cosa hago, olvidándome lo que queda atrás. Una cosa haga, hermano, hermana amada. Olvide lo que queda atrás y extiéndase hacia adelante. Siempre los nuevos comienzos son buenos. O el renacer es bueno. Hoy tenemos un día de bendición. El Señor nos ha regalado un día de vida. Ahora podemos comenzar de nuevo. Olvídese de los triunfos y fracasos atrás y ahora extiéndase hacia adelante, viendo una nueva victoria, una nueva gloria. Siempre buenos los comienzos, siempre. Miremos, cada mañana es nueva su misericordia. Cada mañana podemos extendernos buscando su misericordia. Cada mañana podemos decirle al Señor, Señor, ahora Padre de la gloria, perdóname y ahora me extiendo buscando tu rostro, buscando tu misericordia. Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante, buscando al único. Ponga la mirada en Cristo. Esto es lo que dice Pablo. Ponga la mirada en Cristo. Olvide lo que queda atrás. Olvide lo de al lado, lo de la izquierda, lo de atrás y extienda hacia adelante viendo la cruz de Cristo, viendo al Cristo, al que te dio la vida, al que me dio la vida, al que nos da vida eterna. ¡Aleluya! Tremendo, hermano. Vámonos a Hechos. Hechos 7. ¿Sabe? El Señor le dice a los discípulos, allá en el capítulo 1 de Hechos, cuando Él va a ascender a los cielos, le preguntan por los tiempos al Señor. Y el Señor le dice, no nos toca a vosotros saber los tiempos, sino solo a mi Padre, que está en su sola potestad. Pero le dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos estaban en Jerusalén, estaban ahí en Judea, pero en Jerusalén estaba la base y no se querían mover. Y el Señor les había dado unos 8 de hechos del mandato. Y estaban ya acomodados. A veces nos pasa eso, o nos conformamos tal vez. Entonces el Señor levantó a Saulo. Acuérdense que Saulo, todo hecho, usted va a encontrar que va a predominar el nombre de Saulo. Hasta después viene a aparecer como Pablo. Mire qué tremendo. Dice, mire, le vamos a leer Hechos 7. Cuando la iglesia está acomodada y queda allí en Jerusalén, pasa esto. Empieza la persecución a la iglesia para que puedan salir a hacer lo que el Señor les había hecho, a predicar hasta el último rincón del mundo. Mire qué dice el 54, 7:54. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Hechos 7:54, aquí está el primer mártir, Esteban, ¿verdad? Él les dice, mire lo que le está diciendo, el 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Verdad? Y a los fariseos, vosotros y a todos los que están ahí, Jerusalén y toda la gente ahí, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Mire, no hay que resistir al Espíritu Santo. Que vuestros padres, así también vosotros. ¿Cómo vuestros padres? Así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Pregunta. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo de Cristo. De que vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Ustedes lo mataron. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Oyendo estas cosas que él estaba ahí diciendo, hermano, se enfurecieron en sus corazones. Mire dónde se enfurece uno, en el corazón. Y crujían los dientes contra él. Mire, ha visto eso, bravos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, hágase esa figura, amado. Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios.
57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a unas contra él, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. O sea, de allí donde estaban, lo sacaron de la puerta de la ciudad a pedradas. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Por qué no dice murió? Porque cuando nosotros morimos físicamente en Cristo, no morimos, sino que dormimos. Eso es lo maravilloso, pueblo del Señor, que un día cuando partamos de esta tierra, cuando morimos físicamente, para el corazón, se paran los sentidos y ya está uno ahí tieso, ya el alma va a un lugar con el Señor, el Espíritu a quien se lo dio. Acuérdense que Él dio el soplo de vida. Y este cuerpo va a la carne y se hace polvo, así que no hay nada ahí. Nosotros, ya la muerte no tiene poder sobre ti y sobre mí, porque Cristo de la gloria ya venció a la muerte. Cuando Él a los 3 días resucitó, cuando el diablo y su demonio no se les había revelado, Él se levantó de entre los muertos, y el que estaba muerto vivió y nunca ciertamente murió como hombre. Como Dios, Él no puede morir, como es eterno, pero como Jesús, hombre, murió, pero resucitó también, bendito Dios. Y si Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Pero sabe que esto no se lo dio Dios a usted y a mí. Si Dios no nos lo da, no lo creemos. Esa es la fe que Él nos ha dado. 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. Ahí, pues consentía, a él le parecía bien. Él quería que todos se murieran. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Mire, cumpliéndose Hechos 1:8. Salvo los apóstoles, hombres piadosos, llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. ¿A dónde llevaron a Esteban? A enterrar. Sabemos que Él tiene el poder para de la ceniza levantar a alguien, pero cuando preguntan, está bien que lo quemen a uno, que le entierren. En la Biblia pues vemos que los enterraron. Así que, pero sabemos que Él tiene el poder. Hay gente que no puede pagar un entierro, porque aquí vale como $10,000. Y quemarse vale $800,000. Entonces la gente no tiene, los quema. Pero si es un hijo de Dios, Dios de entre las cenizas lo va a levantar, lo va a formar, porque Él tiene el poder. Del polvo nos forma a nosotros, acuérdense. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Pero usted haga lo que usted siente en su corazón, ¿verdad? Prepare. Es tremendo, nadie quiere hablar de la muerte, pero así es, un día vamos a partir. Si Cristo no nos lleva antes en ese arrebatamiento, que también vamos a pasar como tenemos que, vamos a pasar, dice, os revelo un misterio, no todos seremos, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En ese umbral pasaremos la muerte, porque dice Hebreos 9:17 que es necesario que el hombre muera una vez y después el juicio. Ahí algo va a pasar, tremendo, ¿eh? Ahí lo vamos a saber. Aleluya. Entonces estaba este hombre molesto, enojado y tremendo. Ahora quiero que nos vayamos, mire, a 9:1. Después que este hombre respiraba muerte, tremendo, dice el 9:1, y Saulo, respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, respirando muerte. Imagínense una persona brava. Yo he visto personas bravas, hermano, les cambia los ojos, parece que va a echar espuma de la boca, y ese hombre respiraba muerte. Si usted cree que Dios no puede transformar a alguien porque es bravo, aquí está Pablo. No creo que nadie asolaba la iglesia como un toro bravo. Él, mire, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Viene y le pide cartas para la sinagoga de Damasco. Él va para Damasco, siguiendo a los cristianos. Viene, el Señor levanta a este hombre, después de ser perseguidor, viene a ser un tremendo predicador de la palabra.
lo anda persiguiendo y va a pedir cartas para ir a Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Así se le llamaba a los primeros cristianos, camino. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Hasta allá en Antioquía vienen a aparecer como cristianos. ¿Se acuerda usted? Allá en Hechos, cuando ya habla en Hechos 9 en adelante, 10 en adelante de Antioquía. Mas yendo por el camino, iba por el camino. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Va con cartas de los gobernantes para tener el permiso de arrastrar a la iglesia. Y el Señor le dice: Saulo, Saulo, hasta el nombre le conoce. Él viene al encuentro. Él viene al encuentro de este hombre, como Él llegó al encuentro de tu vida y de mi vida. Él es el que viene a rescatarnos de nuestra mala manera de vivir. Él es el Salvador, Él es el buen pastor. Él busca la oveja perdida. Él viene a nosotros. Como vino a Saulo, así vino a nosotros. Pero a Saulo le dice: ¿por qué me persigues? ¿Por qué le dice: ¿por qué me persigues? Porque estaba persiguiendo a la iglesia. Cuando usted y yo vamos a tocar una casa para evangelizar y nos desprecian y no nos abren, no están despreciando a Giovanni o a Odali o al líder o a cualquiera, sino que están despreciando al Cristo de la gloria. Por eso Él le dice: ¿por qué me persigues? En pocas palabras, el golpe que le daba a mis hijos, a los santos, a los primeros cristianos, es como que me bofeteabas a mí, como que me pegabas en la cara. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese hombre, hermano, y el Señor le dice: yo soy Jesús. Él no creía del Cristo que predicaban los primeros cristianos. Él no podía entender porque estaba ciego. Estaba, y el ciego es como un ignorante, ¿no? Como él lo dijo ahí en Timoteo: yo era un ignorante e incrédulo. Hay dos cosas que se unen para no creer en Cristo: la ignorancia y la incredulidad. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duras cosas de dar voces contra el aguijón. En los primeros días, el primer siglo, agarraban un buey, el labrador, y le ponía como una vara con un gancho, no sé, y cuando el buey se ponía bravo y tiraba patada, más se pegaba en el suelo, digamos, en eso que tenía como un aguijón, como algo filoso. Ahí pegaba el buey. Entre más bravo se ponía y tiraba patada, más se le metía el aguijón. Por eso el Señor le dice: dura cosa dar voces contra el aguijón. O sea, te estás poniendo a mí a las patadas, en pocas palabras. Estás mal, Pablo. Saulo, estás mal. No me vas a ganar. Si usted cree que le vamos a ganar al Señor, ya deje su rebeldía, ya deje de tirar patadas, porque no le vamos a ganar al Señor. Es mejor venir voluntariamente. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Cómo es voluntariamente? Negándose a nosotros mismos. Y por más, el Señor va, si ya te compró y tú no obedeces, ahí está Él. Ahí está Él con su vara y su callado, y va a estar ahí hasta que vengas humillado. Así como trajo a Pablo, así te va a traer a ti, y me ha traído a mí, y nos ha traído a todos, bendito Dios, porque no hay nadie que quiera venir. Siempre me acuerdo de la frase de mi hermano José Aguilar: Dios le bendiga, siempre lo ve ahí en las redes. ¿Para qué me voy a poner a las patadas con Sansón? Decía. Es que hay gente que se rebela contra Dios, aquí, ahí sentado, ahí, que se rebela contra Dios de una forma u otra, ahí en las redes. Sí, porque nuestra ideología, nuestra filosofía, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de pensar, creemos que es correcto, como Saulo. Saulo creía que estaba haciendo lo correcto. Por eso le leí el currículo de Pablo, hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, de
Benjamín, fariseo de fariseos. No, contra Dios nadie puede. Pero en vez, cuando el Señor le dice, soy Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues, en vez de matarlo, el Señor se extiende la gracia de él sobre Saúl. Y lo que viene a hacer es un tremendo predicador. Le salva la vida, le salva el alma. Mire qué tremendo. Cualquiera que lo persigue lo que quiere vengarse, lo que quiere matar, pero el Señor no es así. Nuestro Dios es lleno de misericordia. Se le apareció, ¿para qué? Para levantarlo, para abrirle los ojos, para quitar esas escamas que había en él. ¿Para qué? Para que ahora fuera a predicar a reyes, a gentiles, a todos. Ese hombre predicó, hermano, que si le hubiera dado más tiempo el Señor hubiera llegado allá a Honduras, allá a El Salvador. Bendito sea el nombre de Dios. Y eso es lo que hace Dios con lo más vil y menospreciado. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. No crean que estamos por buena ficha nosotros aquí. No, gracias a la misericordia de Dios. Por eso debemos de recordar de dónde nos sacó el Señor siempre. Y todavía somos una máquina para pecar. En nosotros mora el pecado. Nosotros en este pueblo no vamos a conocer la santidad verdadera. No lo vamos a poder hacer. Nuestro corazón es malo y perverso, dice Jeremías 17:9, más que todas las cosas. Pero una cosa sí le digo, Él es el que te da la conversión, Él te da la salvación. Y Él te ha escogido. No porque seas mejor que nadie, no. Si somos lo más peor, lo más vil del mundo. Sino porque Él, dice Efesios 2, que por su bondad, por su misericordia, por su amor, nos ha escogido. Aleluya. Para la alabanza de su gloria. Solo puede levantar la mano y dígale gracias. Gracias, Señor. Solo dígale gracias, hermano. Hermano, si la gente se le revelara esto, aquí hubieran líneas de gente y no pudiera la gente en esta iglesia. Tuviéramos, porque si se le revelara, pero no es para todos. Es para aquellos que han escogido delante de la fundación del mundo. Por eso le digo, que ella le reveló el Señor. No lo suelte, 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 no lo suelte. Entonces, mire, él temblando y temeroso, después que el Señor, mire qué tremendo, dice que repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Mire cómo fue tremendo esa luz. ¿Sabe que fue tan tremendo este convertimiento de Pablo que Lucas lo escribió 3 veces en Hechos? En Hechos 22 lo encuentra y en Hechos 26, aparte de Hechos 29. Y en Hechos 26:13, ¿sabe qué dice? Que era mediodía cuando iba Pablo ahí caminando para Damasco. Era al mediodía y que la luz fue más grande que el mismo sol. ¿Se imaginan que era mediodía, el sol está resplandeciente y esa luz que le apareció fue más grande que la luz resplandeciente del sol? ¡Qué luz del Señor! Ahí disipó las tinieblas. Es que la luz de Cristo disipa las tinieblas. Y la luz de Cristo hace retroceder las tinieblas. La luz de Cristo nos quita venda de los ojos. La luz de Cristo nos hace reconocer que somos pecadores y que Él es el santo. La luz de Cristo nos hace reconocer que solo en Él hay vida eterna. Solo en Él. La luz de Cristo, bendito. Hoy nosotros somos la luz del mundo, dijo el Señor. Nosotros traemos, nosotros no podemos ver, pero las tinieblas, imagínense un montón de demonios, porque es lo que hay allá afuera. Demonios, él le llama tinieblas la Biblia, demonios como que fuera la noche oscura, y allá el que tiene la luz de Cristo, una lamparita ahí. Y ahí ese no lo puedo tocar, porque ese Cristo lo está guardando. Él quiere arrancarnos la cabeza. El verdadero enemigo se llama Satanás y su demonio. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. No, sáquese eso ya de la cabeza. Nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes de la maldad en las regiones celestes, contra Satanás y sus demonios. Pero le tengo noticia, él ya lo venció, en la cruz lo venció. Colosenses 2:15 dice que los humilló públicamente. Hágase una idea como en una plaza, en un parque, ahí los demonios desfilaron y Satanás desnudo los exhibió públicamente, los derrotó en la cruz. Están derrotados por el Señor Jesucristo. Él se incorpora y hace la guerra, pero somos nosotros si le damos lugar. Por eso él dice después,
vestidos de toda la armadura de Dios, de toda la armadura de Dios, para que en el día malo, cuando el enemigo te venga a atacar, estés firme y termines firme, porque así vamos a terminar, aún como las palmeras que se van para abajo, pero después quedamos rectecitos, bendito Dios, porque el Cristo de la gloria nos sostiene. Él tiene el poder, Él solo Él tiene el poder para hacer retroceder las tinieblas de tu vida y de mi vida, de tu familia, de mi familia. Él es el Todopoderoso y guardados en Él, bendito Dios, tenemos todo para vencer, aleluya, porque Él ya venció. Aleluya, gloria al que vive. Mire qué tremendo, y seguimos, y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Mire, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Mire, ahí solo rescató a Saulo. Los otros oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Así pueden estar. ¿Sabe cuál es la voz de Dios ahora? La palabra. Y así puede haber gente aquí oyendo la voz de Dios y no viéndolo, porque esto solo lo da Dios. Pero si Dios está aquí y todavía tú no crees, todavía no crees en Jesucristo como tu Salvador, dile en tu mente: Señor, ayúdame a creer, ayúdame, porque yo quiero ir al cielo. Dile en tu mente, invoca el nombre del Señor. El invocar el nombre del Señor y presentar un corazón humillado, va a llegar la gracia del Señor. Cuando Pablo se humilló, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Ya él no daba órdenes, sino que ahora le dijo: Señor, ahora eres tú el que me mandas a mí. ¿Qué hago? Cuando ya el Señor está en tu vida, ahora tú dejas manejarte por el Señor y haces lo que el Señor te dice. Porque si no, Él te va a decir: ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Cuando Él viene dueño de nuestra vida, el Señor viene a gobernar nuestra vida. Pablo dijo: Señor, ¿qué quieres que haga, mi Señor? Una mansedumbre total. Es que nos dobla el Señor. Este fue un convertimiento extraordinario. Y seguimos. Entonces Saulo se levantó. Tremendo, hermano, oír la voz de Dios y no verle. Un día decíamos que cuando la mujer de flujo de sangre, el Señor pregunta: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos son un poco mal educados, le dicen: Señor, tú dices esa pregunta y estás mal, porque hay un montón de gente que te aprieta. Pero no, el Señor vino y sabía que le había salido poder y virtud de Él. Aquí podemos chocarnos con el Señor, apretarnos con el Señor y nos damos cuenta que aquí está el Señor. Pero usted que no siente así, y como lo veo ahorita, no, de Dios ahí está, lo veo reverente, lo veo que está recibiendo, y el Señor está haciendo la obra. Porque eso sabe que él dice el capítulo 16 de Hechos que había una mujer que se llamaba, era trabajadora de tela, ¿se acuerdan? ¿Quién me ayuda? Capítulo 16. ¿Quién me ayuda? La mujer ahí que aparece, la primera salva después antes de la pitonisa y antes de Lidia. Gracias, hermano. Lidia dice que puso atención a lo que hablaban los apóstoles. Y como Dios vio que ponía atención, dice que el mismo Dios le abrió el corazón. Hágase la figura. Como algo que está duro, pero solo el Señor puede entrar ahí. Como algo que está cerrado, como una caja fuerte que no hay llave, solo el Señor la tiene. Entró y le abrió el corazón para que ella pudiera entender el Evangelio de Cristo y poder ser salva. Después dice que se bautizó y después llevó a los hermanos a comer a su casa. Entonces así está usted ahorita. Seguimos, ya vamos a ir aterrizando. Había entonces, el 8, entonces Saulo se levantó de tierra. Algunos dicen que en caballo, en camello, qué sé yo. Aquí no dice la palabra porque se iba caminando, no dice nada, solo dice que los tiró al suelo. Es que el Señor nos tira. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco. Quedó ciego el hombre. Donde estuvo 3 días sin ver, no miraba, ciego. Ni comió ni bebió, 3 días de ayuno. Lo metió el Señor ahí. Pero en esos 3 días de ayuno y en esos 3 días sin ver,
El que miraba literalmente que estaba ciego, ahora el ciego que estaba literalmente ciego, ahora miraba lo espiritual. Ahora sí podía reconocer a Jesús como su Señor, a Jesús como su Salvador. Eso es lo que el Señor hace en nosotros. Dice que el Dios de este siglo, segunda de Corintios, capítulo 4, verso 10, dice que el Dios de este siglo con D pequeña, y se lo voy a repetir porque yo sé que hay algunos que vienen comenzando y no entienden. Cuando usted le dice a alguien, Dios le bendiga, no lo escriba con D pequeña. Si se equivocó, Dios lo sabe, porque los teléfonos de verdad inteligentes que le llaman, a veces son bien tontos, se va la letra ahí. Pero se escribe con D grande. El Dios con D pequeña, o sea, Satanás, ha sellado el entendimiento. Y no puedes ver. Lo espiritual no lo puedes entender. Por eso hay esposos que no son convertidos, que la esposa viene miércoles, viernes y domingo y a veces el lunes y le dice, bueno, y tú solo en la iglesia quieres pasar. Y usted no se ponga a pelear porque él está ciego, no entiende. Usted solo ore por él. Dígale, lo que no entiendes ahora lo vas a entender después, porque tú también vas a ser salvo. Sí, el hombre natural no entiende lo espiritual. No lo entiende. Y hay un misterio, que hay partes que vas entendiendo y que él va quitando, como que va quitando vendas, como que va quitando una, otra, y hay cosas que no entiendes todavía. Aún ya estás en los caminos del Señor, sabes que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, sabes que la fe en Cristo salva, vosotros sois salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, porque es un don de Dios, y no es por obras para que nadie se gloríe. Usted lo sabe bien. Pero todavía hay cosas que no ha quitado el Señor. Una, y voy a tocarlo porque ya me lo trae el Señor, es el tiempo. El tiempo, si usted no diezma es porque esa venda no se ha quitado, porque eso es espiritual. Espere que se le quite y usted lo va a hacer. No lo haga obligatoriamente, no. Dios le va a quitar porque eso es espiritual. Porque acuérdese que a Abraham lo dio en el capítulo 14 y no estaba la ley. ¿Pero por qué? Porque dice que Melquisedec le dio pan y vino. Vino, que es el Espíritu Santo. Pan, la palabra de Dios. Aleluya. Entonces él le ha agradecido. Es fácil. Pero como usted todavía no quería quitar eso, usted siga, ¿no? Y que el diezmo no lo va a salvar ni lo va a condenar, sino que son bendiciones que él reprende. Pero le pongo este ejemplo para que vea que todavía hay cristianos con cadenitas, con ceguera. Todavía él como que esas curitas, ¿ha visto? Como que todavía no ha llegado esa curita. Pero va a llegar. Usted pídale a Dios. Pídale a Él es el único que convierte, es el único que salva, es el único que convirtió a Pablo. Él estaba ciego, su ignorancia, su incredulidad, le faltaba fe y le faltaba el conocimiento del Espíritu Santo. Y aquí viene, ¿bien? Aquí viene. 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Todo Hechos predomina Saulo, hermano. Hasta después se le cambia a Pablo. Porque aquí él ora. Miren, ya este hombre era un hombre de oración. Claro, ellos sabían la ley, sabían las escrituras. Él está orando con esa aflicción que lo metió el Señor. 3 días de ayuno y 3 días sin ver. Hágase esa figura, hermano, que nosotros que miramos ahora y de repente quedamos ciegos. Y un día ciego y eso es terrible. Y viene el segundo día y no se quita. Y viene el tercer día y no se quita. Nuestra alma se humilla, nuestro corazón se tiene que humillar. Produce humillación. La prueba produce humillación. La dificultad produce humillación. Y si todavía eso no le hubiera alcanzado, Pablo hubiera venido algo más, porque él ya lo había escogido. Pero el instrumento útil es ese. Instrumento útil es usted para el Señor, para la obra de Dios. Él te ha escogido, solo Él te va a dar la conversión. Tú sigue adelante, no te detengas. No te detengas. ¿Sabe que voy a decir esto? ¿Se acuerdan de la hermana Reina Ventura? Llega a la casa bien espantada de la mañana. Un saludo a mi hermana Reina Ventura, que nos ve también, está en Texas. Yo había soñado que hija mía me había dado un paro cardíaco y me había muerto, hermano. Y yo, bueno, todavía cuando ella llega en el sueño no me había muerto. Y dice que yo estaba tirado ahí, me tocaba agarrar el pecho. Y dice que le dije, díganle a los hermanos que no se detengan, que sigan adelante. Así que ahora les digo, sigan adelante, no se detengan.
Porque un día me va a llevar el Señor, pero usted siga, y no llore, haga fiesta, porque yo voy a estar en mejor lugar. En la humanidad llegó llorando, es que se moría. Y es que nos amamos, hermano. Cuando usted no viene, yo le extraño. Sabe que cuando a veces las reuniones, hasta por eso a veces cuestan multiplicarse, porque quieren separarse. Es tanto el amor, es más, ni quiere uno salir de allí, pero hay que salir para no, porque hay disculpas, pero hay un amor. A Pablo se le tiraban en el hombro y decían a llorar, hermano. Capítulo 20 de Hechos. Cuando él predicó bien poquito, al comenzar la noche y comenzar el alba y seguía predicando bien poquito, unas 12 horas predicó. Se murió uno, se durmió. Así que cuando se nos duermen 2 o 3, le ganamos a Pablo. Denle un aplauso al Señor. Entonces le da una orden: levántate, ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo. Mire, todos los nombres el Señor los conoce, a ti te conoce por nombre, tu número de casa, dónde vivir. Vete a la derecha, busca en casa de Judas, conocí a Judas, a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión, ya había tenido a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces, mire, Ananías no le tocamos ya hasta primera vez que aparece Ananías y no vuelve a aparecer, hermano, este discípulo. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Había oído muchas cosas. ¿Cuántos males ha hecho a tu santo? Cómo perseguía a la iglesia, lo que leíamos 8.1, lo que miramos en capítulo 7 al final, allá en el 53 y 54. Mire qué tremendo, ha hecho tu santo en Jerusalén. Aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Había recibido cartas de las autoridades. Y el Señor le dijo: ve. Mire, el Señor solo una vez dice, como decíamos el viernes, Dios bendiga su vida, que el viernes se gozó ahí. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Usted va a padecer por el nombre del Señor, en una escala mayor o menor. Pablo es un llamado extraordinario, y yo creo que impactó el mundo. El llamado de Pablo impactó la humanidad, impactó no solo la iglesia, al mundo entero. Pero también su llamado es crucial, porque el Señor quiere salvarte, quiere salvarme. Y Él te ha traído para darte vida. Ahí en las redes Dios quiere darte vida, pero no esta vida de aquí, no que la vida eterna. La vida de aquí lo que hace es la ordena y nos da paz y nos da gozo y nos ayuda a vivir en esta tierra como Él manda, con su palabra, su Espíritu Santo, que es el ayudador. Vamos a sufrir, vamos a padecer. El cristiano va a sufrir, va a padecer, porque está escrito en la Biblia: la palabra se debe de cumplir. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Vamos a ser sufridos, pero gozosos. Vamos a ser sufridos, pero victoriosos. Es como cuando le digo esta frase y la repito: ¿cómo está? Me dice mi esposa: estoy herido de una pierna, pero vamos ganando. Heridos, pero vamos ganando. Hermano Rosendo, heridos, pero vamos ganando. Heridos, pueblo del Señor, pero vamos ganando en Cristo Jesús. Heridos, pero vamos ganando. La guerra, estamos ganando gracias a Cristo, que es el capitán del ejército del Señor. ¡Aleluya! Uy, poderoso Dios. Aleluya. Fue entonces Ananías y entró en la casa, verso 17, y hermano Saulo, ya le dijo hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Ahí está el convertimiento. Y al momento, cuando fue lleno del Espíritu Santo, al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Aleluya. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza y estuvo solo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Oh, bendito sea el nombre de Dios. ¿Sabe que yo meditaba que la iglesia necesitamos a Ananías? Que vayamos ahí con aquel que quería. No, mi jefe no. ¿Ha visto gente negativa? No se junte con gente negativa. No, ¿cómo va a cambiar eso? No, ese no cambia. Mire, Pablo lo convirtió al Señor. Ananías obedeció al Señor, fue a orar por él. Tenemos que ser esos Ananías para traer a estos duros de corazón del Señor. El Espíritu los va a convencer. Pero nosotros tenemos un mandamiento: a predicar este evangelio
a toda criatura quien se ponga enfrente, bendito Dios, sea indio, sea chico, sea americano, sea como sea, hay que presentarles a Cristo, bendito Dios, y Dios nos va a ayudar, amén. Y mire qué tremendo lo que hizo Ananías, pero hay otro, mire, ahora el hombre convertido, ahora, ¿sabe dónde va a predicar? Donde iba siguiendo la iglesia para más, en Damasco va a predicar. Mire cómo dice el 20. Enseguida predicaba Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Aleluya. Uy, hermano, este es un convertimiento extraordinario. Luego de seguirlo, ahora lo andaba predicando y lo andaba anunciando por toda la sinagoga. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el borracho? No, decía, es que así dicen también. No es este el mentiroso, no es este el que hablaba del pastor. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. No, mire qué tremendo, hermano. Nadie quería acercar, creía que se los iban a llevar presos. Pero Saulo mucho más se esforzaba. Miren, cuando digan que usted no es un buen cristiano, esfuércese más. Cuando digan que usted no es un buen pastor, esfuércese más. No diga, esfuércese más. Sí, yo voy a hacer mejor. Sí. Gracias por el consejo. Gracias porque todavía me falta una cuadra para el peso. ¿Sí? En vez de irse para atrás, en vez de agarrarse a la patada, mismo ahí, digo, no, me voy a esforzar más. Qué tremendo, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Aleluya. Y mire, y esto aquí me da un poquito de risa, ya vamos a ir terminando. 5 minutos de más y venimos a orar y venimos, pasan los enfermos, pasan todos y nos reconciliamos y ahí luego tenemos 2 ahí para el evento de jóvenes. Esta vez que ese evento va a estar glorioso ahí. Pero ahorita está esta palabra hermosa. Ahorita está, aquí va a agarrar hambre con esto. Esto es de espiritual, después de ahí. Bien, seguimos. Para la gloria del Señor. Pasados muchos días, meses tal vez, años, los judíos resolvieron en consejo matarle. Los judíos, ahora, los amigos de él, entre comillas, porque tú dices que son amigos y te están metiendo ahí droga y te están metiendo guaro y los tienes como amigos, lo querían matar. Pasaron muchos días, los judíos resolvieron y acordaron un consejo de matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Mire qué tremendo, hermano. Y saben los discípulos, aquellos que él ahora, todo al contrario, aquellos que estaban con él antes, ahora los quieren matar. Aquellos que él quería matar, ahora le ayudan para que él no muera. Mire qué tremendo. Y es que es lindo el Señor, hermano. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, hermano, descolgándolo en una canasta. Hágase esa figura, hermano. ¿Se imagina a Pablo metido en esa canasta ahí? Porque lo querían matar, hermano. Pero no era todavía. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Miren. Aquí aparece otra Ananías, pero ahora con el nombre de Bernabé, 27. Entonces Bernabé le tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Ahí siempre va a haber un testigo, no de Jehová, un testigo del Señor. Ahí estaba Bernabé y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Mire qué tremendo. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. Los griegos, hermanos, acuérdense que de ahí salió Sócrates, de ahí salió, ¿verdad?, muchos que ahora los tiene confundido el diablo, que ciertamente fueron filósofos. Y el Señor, este mismo Pablo, un hombre preparado, usa muchas frases de estos filósofos. Pero el punto es que ellos no creían en el Señor.
así como estaba Pablo. Entonces, mire, qué tremendo. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Hasta los griegos, hermano. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Él allí nació, por eso después Pablo de Tarso, porque ahí en la ciudad él nació, a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas. ¿Por qué? ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Tenían paz en un momento. En tu lucha y en mi lucha va a llegar bonanza por momento, va a llegar paz. Pero si esa paz te está medio durmiendo, el Señor te vuelve a meter a la guerra en este proceso. Así que no se duerma en los laureles, siempre adore al Señor, como esta iglesia, como dice Hechos 3, 45 y 46, y todos los días adoraban en los templos y en las casas, y repartían el pan con los hermanos. Todos los días adore al Señor, todos los días. Amén. Un convertimiento extraordinario. Si lo hizo con Pablo, lo va a hacer con nosotros fácilmente también, porque Él lo hace. Él te va a convertir todo. No es el hombre, es el Señor. La salvación es de Él, y toda la gloria y toda la honra es para Él. Inclinen sus rostros, nos vamos. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo por primera vez,